nos enfoquemos muchísimo en la palabra del Señor. Mi esposa Susana viene ahorita en segundo culto, entonces va a estar acá. Mis hijos están bien, todos casados, trabajando en la obra del Señor, y bueno, todos están bien bendecidos en todas las áreas. Entonces damos la honra y la gloria al Señor. Estamos ya solitos, Susana y yo, todos se casaron, quedamos ya los dos. Entonces, estábamos aquí como pastores, estaban ellos todavía pequeños. Entonces, una experiencia también muy bonita cuando Dios nos permitió estar acá también como pastores. Amén. Padre, en esta mañana te damos gracias por este tiempo. Y pedimos, Padre, en esta mañana que tú nos hables a través de tu preciosa palabra. Y pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo sea el maestro en esta mañana, Señor. Que podamos ser edificados, ministrados a través de ella, Señor. Te damos honra y te damos gloria, te damos alabanza y te damos adoración, Señor. Gracias por la vida del pastor John Luis. También por la vida de Ana Milena, sus hijos, sus hijas. Señor, gracias. Gracias, Padre de la gloria, por la bendición que son ellos cuando estábamos acá pastoreando, Señor. Ellos también, Señor, hicieron parte acá también de nosotros, de la familia, y todavía, Señor, somos una familia. Gracias por sus vidas, sígueles bendiciendo y sígueles guiando en todo, Señor. Y gracias por cada uno de mis hermanos que puedo ver en esta mañana, que han permanecido acá. Gracias por lo que el Señor han llegado nuevo, y gracias, Padre, por lo que tú sigues haciendo a través de tu iglesia en este lugar. Gracias, Padre. Bendigo cada vida en esta mañana y cada familia en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a leer un texto de la palabra del Señor en Segunda de Reyes, el capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, 24 al 7, 20. Es una lectura un poquito larga, pero quiero que la hagamos. Creo que la sola lectura de la palabra del Señor nos trae bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La sola lectura de la palabra nos trae bendición. Cuando usted lee la palabra, solo el hecho de leer la palabra, hay muchas cosas que Dios nos puede hablar y ministrar. Y cosas que aún yo no voy a decir, pero a través de la palabra Dios te va a dejar un mensaje allí. Amén. Esta porción quiero que la leamos en lenguaje actual. Me gusta esta lectura allí. Parece interesante. Términos un poco más populares que, ¿cierto? La Reina Valera también es muy buena en todas las versiones, pero esta tiene un lenguaje un poquito más. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24 al 33. Por ahorita vamos a leer ese pasaje. Hambre en Samaria. Tiempo después. Ese tiempo después implica que hubo algunos sucesos antes de este acontecimiento, ¿cierto? Tiempos después, entonces vino este relato que vamos a compartir. Y antes de eso, antes de todo esto, de este relato, de este milagro, porque es un milagro que sucede, la forma como Dios liberta al pueblo de Samaria, hubo muchos milagros, ¿cierto? Bueno, habían dos personas muy claves en ese tiempo, profetas. Era el profeta Elías y el profeta Eliseo. Antes no teníamos la Biblia y Dios hablaba a través de los profetas. Cada palabra que hablaba el profeta era palabra de Dios. Entonces, y uno de los profetas más destacados era Elías y Eliseo en ese tiempo. Todos conocemos que Elías, bueno, es un gran profeta, desafió a los Baales allí, bueno, a los 450 profetas de Baal. Todo es un milagro impresionante y tantas cosas. Cuando oró para que no lloviera durante 3 años, ¿cierto? Y no llovió, tantas cosas. Después de eso, entonces vino Eliseo. Eliseo estaba pegado ahí como un chicle, como decimos, para absorber la unción.
que había en Elías, de Dios que había en Elías. Entonces, cuando ya Elías fue llevado por el Señor, él cayó el manto de Elías sobre Eliseo, y bueno, a partir de ahí Eliseo comenzó a hacer muchísimos milagros, como recuerdan cuando el Naamán, este sirio, que le cayó lepra, ¿cierto? Y se hundió, y Eliseo, ve, ni siquiera salió a orar por él, sino que fue que hizo flotar el hacha, bueno, tantas cosas, la multiplicación también del aceite de la viuda, una cantidad de relatos. Después de todos esos relatos, de todos esos milagros, entonces sucede esto que vamos a estar compartiendo. Por eso dice: tiempo después, Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y le rodeó a la ciudad de Samaria para atacarla. Diga conmigo: bloqueos. Eso es como que muy popular para nosotros, ¿cierto? Eso fue lo que pasó allí. Bloqueo. Otra vez ahí, Abelito, a esa primera partecita. Tiempo después, Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a su ejército y rodeó a la ciudad de Samaria para atacarla. ¿Cierto? La rodeó, bloqueó los ríos, bloqueó todos los caminos, todo lo que había, y quedaron encerrados ahí. Nadie podía entrar ni salir. A consecuencia de eso, mire lo que viene. Sigamos, por favor. Y los alimentos, pues lógicamente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nosotros podemos... Los alimentos se acabaron. Debido a eso, hubo mucha hambre en Samaria. Tanta que la cabeza de un burro se vendía en 80 monedas de plata. ¿Cuántos han tomado sancocho de burro? Cabeza de burro. Eso es interesante. Bueno, gracias a Dios que no nos ha pasado eso todavía. Pero esta gente, imagínense. Y aún más, mire lo que va a ir. Debido a eso hubo mucha hambre en Samaria, tanta que la cabeza de un burro se vendía en 80 monedas de plata. Y un cuarto de litro de estiércol de paloma. Colabas, ¿cierto? No era para las matas, sino era tanta el hambre que había que... El estiércol de paloma se vendía en 5 monedas de plata. Un día, cuando el rey de Israel paseaba sobre el muro que rodeaba la ciudad, una mujer... ¿Dónde vamos? Le gritó al rey, ¿cierto? Majestad, ayúdame. El rey contestó: si Dios no te ayuda, ¿cómo quieres que te ayude yo? Interesante, me impacta mucho esto porque está la impotencia del ser humano frente a muchas situaciones. Amén. Hay cosas que aunque haya poder, aunque haya dinero, el hombre no puede hacer absolutamente nada. Si Dios no obra, todo está perdido. Amén. Y eso es lo que pasaba aquí. Si Dios no te ayuda, ¿cómo quieres que te ayude yo? No tengo trigo ni vino para darte. ¿Cuál es tu problema? La mujer respondió: mi hijo, esta mujer me pidió que primero nos comiéramos. La mujer, ¿dónde vamos? La mujer respondió: esta mujer me pidió que primero nos comiéramos a su hijo, a mi hijo, y que al día siguiente nos comiéramos al suyo. Así que cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Cuadro bastante complicado, ¿cierto? Hasta el propio hijo. Es una situación bastante. Diga conmigo: hay situaciones difíciles. Y yo he pasado situaciones difíciles, pero a veces uno piensa que solamente uno está pasando, es el único que está viviendo esa situación, y resulta que otras personas miramos alrededor y han pasado cosas más complicadas, más difíciles. Amén. A veces nosotros nos hacemos la víctima: ay, por eso. No, hay gente que está pasando peores situaciones que nosotros.
Al día siguiente le recordé que debíamos comernos a su hijo, pero ella lo ha escondido. Cuando el rey escuchó lo que dijo la mujer, se enojó tanto que rompió su ropa, y como estaba sobre el muro, la gente pudo ver. ¿Dónde vamos? El rey abajo. Bueno, lleva ropa puesta, áspera, el rey en forma de luto, ¿cierto? Hoy mismo le voy a cortar la cabeza a Eliseo. Alguien tiene que pagar los platos rotos, ¿sí? Pobre profeta que no había hecho absolutamente nada, que no tenía nada que ver. Él fue el sentenciado. Hijo de Safat, que Dios me castigue si no lo hago. Hasta cierto. Este rey es osado. Ahora, ¿por qué el profeta? Si el profeta todo lo que había hecho era todo bueno, mira. Pero hay momentos en que a veces se piensa de que el hombre de Dios, la mujer de Dios puede hacer algo, pero si Dios no le permite hacer algo, olvídese. Aún sea el hombre más consagrado, la persona más, pero si Dios no le permite hacer nada, nada puede hacer. Pero el rey la remitió contra él. Eliseo estaba entonces sentado en una casa junto con los líderes del país. Me imagino que orando, ¿cierto? Buscando lo que hoy también hemos muchas reuniones en medio de todas estas protestas que han habido, ¿cierto? Reuniones por aquí, reuniones por allá y muchas cosas. Buscando alternativa, solución. Los líderes del país, mientras tanto, el rey envió a uno de sus hombres antes de que llegara. Eliseo le dijo a los líderes: el rey es un asesino y ha mandado a un hombre para que me corte la cabeza. Estén atentos. Me impacta mucho eso, porque ¿quién le dijo a Eliseo que venía este señor? Qué bueno cuando uno puede tener comunión íntima con Dios. Hay cosas que nadie las sabe, pero que el Espíritu de Dios te las revela. Y el profeta estaba muy conectado con Dios y por eso pudo traer todas las intenciones que el rey tenía. Y cuando ese hombre llegue, cierren la puerta y sosténganla contra él, porque detrás de él viene el rey. Mientras Eliseo estaba hablando con los líderes, el hombre del rey llegó delante de él y dijo: ¿qué dijo? Esta desgracia viene de parte de Dios. Ahora está culpando al Señor, ¿cierto? Ya no puedo esperar que Él nos ayude. Capítulo 7. Eliseo respondió: pon atención al mensaje de Dios. Y ahora sí viene el actuar de Dios, ¿cierto? A través del profeta. Eliseo respondió: pon atención al mensaje de Dios. Mañana a esta hora, a la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata, se podrán comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. Habrá abundancia, ¿cierto? ¿Dónde vamos? Esto no sucederá. ¿Qué le dijo el hombre mensajero? Y le dijo: esto no sucederá ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos. Incrédulo el hombre. Incrédulo. Siempre existe frente a. El profeta le contestó: mire la consecuencia de la incredulidad. Tú lo vas ¿a qué? A ver con tus propios ojos. Pero eso no comerán nada. Consecuencia de la incredulidad. Sigamos. Los sirios, ¿dónde vamos? A la entrada de la ciudad había 4 hombres que enfermos de la piel, pues estaban leprosos. Y decían entre ellos: ¿qué estamos haciendo acá? Sentados, esperando morir.
Interesante la pregunta de estos leprosos, ¿cierto? Si entramos en la ciudad, ¿qué pasará? Moriremos de hambre, pues no hay nada para comer. Y si nos quedamos sentados, aquí también vamos a morir. Mejor vayamos al campamento de los sirios. Si nos perdonan la vida, qué bueno. Y si nos matan, no importa. Estaban decididos, ¿cierto? Estos hombres. O todo o nada. Sigamos ahí, por favor. ¿Dónde vamos? Al anochecer, ¿qué pasó? Se levantaron y fueron al campamento de los sirios. Cuando llegaron cerca del lugar se dieron cuenta de que allí no había nadie, ¿cierto? Sigamos allí, por favor. No había nadie. Sí. Dios había hecho ¿qué había hecho Dios? Que el ejército de Siria escuchara ¿qué? Ruidos. Interesante la forma como obra Dios. Como de carros de guerra, de caballos, y dio un gran ejército, por lo que los soldados dijeron: el rey de Israel les ha pagado. Imaginaciones, ¿cómo vuela la imaginación? Porque en ese tiempo no había celular ni había nada. Hizo una llamada a los, ¿cierto? Un gran ejército, por lo que los soldados dijeron: el rey de Israel les ha pagado a los reyes de hititas y al rey de Egipto para que luchen contra nosotros. Así que los sirios huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas de campaña, sus caballos y sus burros con tal de salvar sus vidas. Se fueron y dejaron el campamento tal y como estaba. Cuando los leprosos llegaron al campamento sirio, entraron en una de las carpas y se pusieron a comer y a beber. También tomaron ¿qué? Oro, plata, ropa, y todo eso lo escondieron. Luego entraron en otra carpa, tomaron las cosas que allí había y fueron a esconderlas, pero después dijeron: no estamos haciendo ¿qué? Lo correcto. Hoy es un día de ¿qué? De buenas noticias. Si nosotros nos callamos y esperamos hasta que amanezca, nos van a castigar. Mejor vayamos al palacio y avisemos lo que sucede. Entonces regresaron, llamaron a los guardias de la ciudad y les dijeron: venimos del campamento de los sirios, no hay nadie, no se ve ni se escucha nada, solo están los caballos y las tiendas de campaña están como si las acabara de armar. Los guardias fueron y dieron la noticia a los que estaban en el palacio, y aunque era de noche, el rey se levantó y les dijo a sus oficiales: les explico lo que ha pasado. Lo que sucede es una trampa de los sirios, pues ellos saben que tenemos ¿qué? Hambre. Han salido del campamento para esconderse en el campo. Piensan que cuando salgamos nos van a ¿qué? A atrapar vivos, y así entrarán en nuestra ciudad. Entonces uno de los oficiales le dijo: aún nos quedan algunos caballos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si enviamos a 5 hombres a investigar? ¿Qué sucede? No tienen nada que perder, pues lo mismo hará quedarse aquí o ir allá. Todos moriremos. Entonces el rey envió hombres al campamento de los sirios para investigar lo que sucedía. Ellos fueron y buscaron a los sirios hasta el río Jordán. En todo el camino, ¿qué encontraron? Ropa y cosas que los sirios habían dejado tirado
por el apuro de escapar. Qué interesante, ¿cierto? ¿Qué fue lo que ellos escucharon? Como ruido, ¿cierto? Hay cosas en la forma como obra del Señor impacta esa parte. Hombres, después los hombres regresaron y encontraron al rey le contaron al rey lo que habían visto. Enseguida la gente salió y tomó todas las cosas abandonadas en el campamento sirio, y tal como Dios lo había anunciado, por una moneda de plata se pudieron ¿qué? Comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. El rey le había encargado a los ayudantes personal que cuidara a ver cómo era que se iba, ¿cierto?, a repartir toda la comida que había en el campamento de los sirios. ¿Qué pasó con ese señor? Pero la gente, imagínense, estaban una hambre tan brava, ¿cierto? No había nadie que se pudiera. Pero la gente ¿qué? Lo atropelló. ¿Y qué? Murió. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Eliseo cuando el rey fue a verlo. El profeta había anunciado al rey que a la misma hora del día siguiente a la entrada de la ciudad de Samaria podría comprarse por una moneda de plata 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. Sin embargo, el ayudante personal, interesante lo que hace el autor bíblico, ¿cierto? Si esto no sucederá, ¿qué es lo que había dicho él? Esto no sucederá ni aunque Dios abra las ventanas, ¿cierto? Las ventanas de los cielos. Y fue entonces cuando Eliseo le contestó: tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero de eso ¿qué? No vas a ¿qué? No vas a comer nada. Y así sucedió, porque la gente lo atropelló a la entrada de la ciudad y murió. Tremendo, ¿cierto? No sé, ¿habían leído este pasaje? ¿Sí? Bueno, vamos a compartir un poquito. Hay mucho que hablar acerca de este pasaje. La soberanía, el poder de Dios, tantas cosas que podemos mirar allí, ¿cierto? Pero hoy vamos a concentrarnos un poquito en estos 4 leprosos. Lo que el Señor nos enseña, lo que Dios nos enseña a través de estos 4 leprosos para enfrentar tiempos difíciles. Lo que Dios nos enseña a través de estos 4 leprosos para enfrentar tiempos difíciles. Es interesante la forma como Dios obra de una manera poderosa. No sé si ustedes al meditar este pasaje habían pensado, estaba muy lejos de que la gente pensara de que Dios utilizara el medio que Dios utilizó para libertar a este pueblo, ¿cierto? A su pueblo. ¿A quién utilizó? 4 leprosos. ¿Ustedes saben qué es un leproso? Fuera de la ciudad, por causa de eso. Es una enfermedad que en la piel que se va comiendo, no pueden estar con su familia, la parte psicológica y tantas otras cosas. ¿Quién iba a pensar de que Dios iba a utilizar el medio que Dios iba a utilizar en él? ¿Cierto? Por nadie pasó. Pero ese es Dios, ese es nuestro Dios. Amén. Que hay cosas que a veces nosotros ni siquiera nos imaginamos, pero Dios tiene una alternativa, una salida por la parte que utiliza a lo que usted menos piensa. Amén. Se podía pensar, bueno, es que el rey vaya y tenga una reunión para un acercamiento y una cantidad de cosas y podamos haber una salida, una negociación, ¿cierto? Como hoy día pasa aquí en Colombia, ¿cierto? Todo cosa de los bloqueos, las reuniones, que no se entienden las cosas, la intervención internacional, que fulanito de tal, que venga el presidente, ¿cierto? A veces se piensan muchos aspectos.
muchos aspectos humanos, ¿cierto? Pero Dios nos sorprende con cosas poderosas. No es el presidente, no son los líderes, no es ninguno. 4 leprosos. Ese es Dios. Ese es Dios. La lepra, según el libro de Levítico, la lepra tiene que ver con la excesiva maldad también del pecado. La lepra son símbolos preciosos de la manifestación del pecado en el corazón humano. Dios quiere entonces darnos una lección extraordinaria. Dios convierte la maldición en bendición. Diga conmigo, Dios convierte la maldición en bendición. Amén. El símbolo, bueno, la lepra es un símbolo también del pecado. Qué interesante que Dios también te llame a ti, nos coja, y nos escoja también a nosotros, también que estábamos perdidos en el pecado, ¿cierto? Para ahora traer solución y esperanza a muchas vidas también. Ese es Dios. Dios convierte la maldición, ¿qué? En bendición. Estos 4 leprosos entonces estaban fuera de la ciudad, no se les permitía entrar. Por eso pasaban sus días en la puerta de Samaria viviendo de la limosna. Pero fueron ellos precisamente los elegidos por Dios para salvar a Israel. Amén. ¿Qué fue lo que hicieron estos leprosos en medio de esta crisis? En primer lugar, hay que darle sentido. ¿Darle sentido a qué? A la crisis que Dios te está permitiendo vivir. Amén. Hay que darle ¿qué? Sentido a la crisis que Dios te está ¿qué? Permitiendo vivir. Los leprosos le dieron sentido a la crisis que Dios les estaba permitiendo vivir. Interesante las preguntas que ellos se hacen, ¿cierto? Seguimos ahí, Ablito, por favor. Seguimos ahí, Ablito. La otra diapositiva. Al atardecer, ¿qué pasó? A la entrada de la ciudad, ¿qué? Habían 4 hombres enfermos de la piel, pues tenían lepra. Decían entre ellos, interesante la pregunta que ellos se hacen, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo acá? Sentados, esperando morirnos. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Esperando qué? Morirnos. Nótese la pregunta que se hicieron los leprosos, sentados hacia las afueras de la ciudad. Una pregunta que denota su estado de conciencia. ¿De qué nos sirve estar aquí, sentados, esperando la muerte? Esta pregunta podría entonces traducirse así: ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de esta enfermedad? ¿Qué sentido tiene el estar viviendo esta situación? Hermanos, los problemas pueden hacer que usted toque fondo. Pueden deprimirte, pueden traer también frustración a tu vida, pueden entristecerte y llevarte a experimentar toda clase de sentimientos negativos. Sin embargo, tú tienes que ser consciente que los problemas son parte de la vida y las épocas malas también. Y hay que tenemos 2 opciones cuando experimentamos tiempos difíciles. Uno es dejarnos derrotar por los problemas, las dificultades por las cuales estamos pasando. O otra opción es sacar lecciones y aprender de esos tiempos difíciles. Aprender a ser más fuerte, más persistente, a tener más fe. En otras palabras, no morirnos, sino que le demos sentido a los tiempos difíciles. Amén. Interesante la pregunta que ellos se hacen, ¿cierto? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué esta enfermedad? ¿Se ha preguntado usted cuando está pasando por tiempos difíciles? No, ¿por qué, Señor, me pasa eso? Sino, Señor, ¿para qué me ha pasado esto? Hay que darle conciencia,
tener conciencia, esa partecita, Benito, por favor. Después de antecito, ¿qué estamos haciendo acá? Sentados, esperando morir. Interesante la pregunta. Dele conciencia a esa situación. ¿Para qué me está, Señor? ¿Cuál es el propósito por el cual me está pasando esta situación? Amén. No es por qué y tratar de maldecir y renegar. No, Señor tiene un propósito por el cual me está pasando esta situación. Qué bueno tener esa actitud de los leprosos, ¿cierto? ¿Para qué me está pasando esta situación? ¿Qué va a pasar con esto, cierto? Y recordarles una vez más que la vida cristiana no estamos exentos de los problemas y las dificultades y las crisis. Es parte de la vida y tenemos que asumir esa situación. Porque a veces nos llenamos que no, que somos hijos de Dios, que no, también pasamos, también nos enfermamos, también nos da el COVID, también se mueren familiares, también toda esa cantidad de cosas. Somos de carne y hueso y pasamos por esa situación. Esa es la realidad de la vida. Pero cada problema que tenemos hay que darle conciencia, ¿cierto? ¿Para qué me pasa esto? Y levantarte, no que eso te mate, te destruya, sino levantarte con más poder. Señor, sigo adelante porque tú estás conmigo, como poderoso gigante. Amén. En segundo lugar, ¿qué fue lo que hicieron los leprosos? Los leprosos se dejaron guiar por Dios y entraron en la estrategia que Dios tiene para liberar a su pueblo. Amén. Déjate guiar por Dios y entra en la estrategia que Dios tiene para ti. ¿Cuál es la estrategia de Dios? No era el presidente, ¿cierto? No eran los líderes, sino eran ¿qué? Los leprosos. Y ellos, sigamos allá, Benito, por favor, ese versículo que sigue. Interesante la pregunta que se hacen los leprosos, ¿cierto? Si entramos en la ciudad, ¿qué pasará? Moriremos de hambre. ¿Cierto? Se sentaron, analizaron el problema y dijeron, bueno, hay que hacer algo. ¿Cierto? Vamos a salir adelante de esta situación. Algo tiene que hacer. Entonces, si entramos en la ciudad, ¿qué va a pasar? Nos vamos a morir de hambre. Pues no hay nada para comer. Y si nos quedamos aquí sentados, ¿qué va a pasar? También vamos a morir. Entonces tomaron una opción. ¿Cuál fue la opción? Mejor vayamos al campamento de los sirios y si nos perdonan, pues la vida, qué bueno. Y si nos matan, no importa, de todas maneras vamos a morir. ¿Cierto? Pero interesante el análisis que ellos hacen, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, frente a ese análisis hay que buscar meternos en la dirección y la guianza del Señor. ¿Y cuál era el plan del Señor? Utilizarlos a ellos, ¿cierto? Si tratamos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vayamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, y si ellos nos perdonan, nos tienen la vida, viviremos, y si no tienen la muerte, pues moriremos. Se hace necesario entonces que en medio de las crisis o pruebas busquemos al Señor para pedir dirección, que Él pueda guiarnos y elaborar un plan que nos permita salir adelante. Amén. Este texto me impacta mucho, de Proverbios 21:15. Sigamos, Abelito, por favor. Proverbios 21:15, lean conmigo por favor. Dice, los planes bien pensados, ¿qué pasa? Pura ganancia. Los planes ¿a qué? Apresurados, puro fracaso. Los planes ¿qué? Bien pensados. ¿Cuáles son los planes cuando uno piensa bien? Ellos pensaron bien, ¿cierto? Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Si no, todo esto, analizaron bien las cosas y entonces hicieron un plan. ¿Cuál era el plan? De ir allá al campamento, ¿cierto? Pero ese precisamente era el plan de Dios. Esa era el plan de ¿quién?
del Señor. Los planes ¿qué? Bien pensados. Cuando tú tienes algo para una situación difícil, te arrodillas, oras y buscas la dirección de Dios, Dios te da una salida. Pero qué bueno poder meternos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y no movernos por emociones, y no movernos por cuestiones, porque me dijo X o Y persona, sino porque es el plan de Dios. Los planes bien pensados, pura ganancia. Amén. No te dejes llevar por las emociones. Analiza bien las cosas, ponlas adelante del Señor, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él va a hacer las cosas. Dios te va a dirigir, Dios te va a dar una salida. Muchas cosas pueden pasar. Los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, ¿qué? Puro fracaso. Tercer lugar, otra lección que estos leprosos, que Dios nos enseña a través de estos leprosos. Los leprosos no solamente pensaron, sino que ¿qué? Actuar. Actúa. Entonces, después que usted haga los planes y ya tiene la confirmación de que Dios te está dirigiendo, ¿qué hay que hacer? Los planes hay que llevarlos a cabo. Hay que llevarlos a cabo. Amén. Diga conmigo, los planes hay que llevarlos a cabo. Amén. Hay que actuar. ¿Qué hicieron los leprosos? Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Ese es el versículo que sigue, Abelito, por favor. Al anochecer, ¿qué pasó?